le decía que me hubiese gustado haberle preguntado por las cifras oficiales de inflación. No se conocen en el país desde diciembre. ¿Cómo hacen ustedes para trabajar en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, en el Parlamento, en otras instituciones, por ejemplo, sin cifras oficiales en el caso específico de la inflación? ¿Por qué no se conocen? Sí, es un problema realmente. Habría que consultarle a la directiva del Banco Central de Venezuela, pero yo quisiera decir lo siguiente: la inflación es un problema real en la sociedad venezolana y no es un problema nuevo. En los años 90, la inflación por año era de 50%, con picos de 80 y 100%. Ahora, es distinto una inflación de esa naturaleza en aquel momento y una inflación muy importante, con un repunte significativo en los últimos 3 años en la Revolución Bolivariana. Antes de esos 3 años, la inflación promedio era de 22%. Ahora, la verdadera diferencia es que hay políticas compensatorias de la inflación. Tenemos incrementos salariales, tenemos una política de fomento del empleo que le garantiza a las personas una estabilidad laboral y tenemos una política de promoción de la inversión social. Eso no existía en los años 90. Y yo te voy a decir lo siguiente: pregúntale a la oposición qué haría bajo estas condiciones de estar en el gobierno, que no lo van a estar, pero qué es lo que harían. Y ya ellos lo han anunciado, lo han asomado de una u otra manera. Ellos aplicarían las políticas del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son las políticas del Fondo Monetario Internacional? Reprimir y reducir brutalmente el consumo, recortar todo tipo de gasto público, impulsar las privatizaciones, deteriorar de una manera drástica todos los avances laborales que ha conquistado la clase obrera en Venezuela. Es decir, que aquí la diferencia se establece en función de lo siguiente: hay un problema económico que tiene un carácter estructural. Yo te decía anteriormente, una economía rentista, una economía que no produce, una economía cuyos actores económicos no invierten. Eso lo venimos arrastrando desde hace décadas, mucho antes que llegara el presidente Chávez al poder, el comandante Chávez al poder, pero nosotros lo combatimos de una manera totalmente distinta. Eso te habla por sí solo de el posicionamiento del gobierno, pese a la crisis económica, en un altísimo respaldo en la población nacional. Aquí no hay lo que ellos llaman un gran movimiento de protesta social que esté acorralando al gobierno. Aquí no hay manifestaciones como las que se dieron en los años 90. Tú te explicas cómo es posible que pueda existir una relativa paz política, una relativa paz social en condiciones económicas tan adversas, Pero con según la una última caída de los encuesta del precios IVA, petroleros diputado. de esa naturaleza. Para finalizar la idea, ¿cómo es posible? Bueno, ahí está un acumulado de políticas sociales y la continuidad de esas políticas sociales, pese a la guerra económica. Un último comentario: aquí hay gente que dice que no hay guerra económica. Bueno, ahí está Dollar Today. Dollar Today es una punta de lanza de todo el ataque en contra de la estabilidad económica. ¿Quién está detrás de eso de Dollar Today? ¿Tú piensas que Dollar Today es una cifra que está en una página web? No, Dollar Today es un proyecto político que tiene una gran capacidad comunicacional, que tiene un respaldo económico muy importante, que tiene un respaldo internacional muy significativo y que tiene el propósito no solamente de hacer multimillonarios a los parásitos de la economía, sino también de derrocar a un gobierno a través de la desestabilización Para económica. revisar comentarios que nos llegan en Twitter, diputado. Por ejemplo, según la última encuesta de IBAT, habla que más del 80% de los venezolanos rechazan la gestión del presidente Nicolás Maduro. Además, también, usted habla de Dollar Today, pero ¿qué pasa? Que el Estado olvidó o más nunca habló de lo que era la unificación cambiaria. Se dijo que con el dólar Simadi se iba a derrotar el dólar paralelo o el de Dollar Today al cual usted hace referencia, y nada de esto ha ocurrido. No se volvió a hablar de unificación cambiaria y el dólar Simadi está allí, pero nadie tiene acceso tampoco al dólar Simadi. Yo diría que se tienen que aplicar correctivos a la política cambiaria para hacerla viable, la simplificación cambiaria, la sinceración de los precios, la asignación más acelerada de las divisas. Eso hay que hacerlo, pero sin lugar a dudas, eso no desmonta en ningún momento la tesis de que hay un ataque bien organizado por parte de enemigos de este gobierno para poner de rodillas al pueblo venezolano. Lo dramático y lo censurable, absolutamente censurable, de todo este esfuerzo no es que la oposición trate de llegar al poder, sino que trata de hacerlo generando gravísimos problemas al pueblo venezolano. Entonces yo te digo a ti, ¿qué es la oposición en este momento? La oposición es una especie de cadáver ambulante, donde ni siquiera está en capacidad, en el marco de la democracia, de desarrollar una política clara y coherente, sino sencillamente en medio de su crisis, en medio de sus profundas contradicciones, en medio de sus divisiones cada vez más intensas y más profundas, bueno,
atacar al gobierno, pero tratando de Vamos a generar revisar. una crisis y no golpeando al gobierno del plano político, como se hace en cualquier Vamos a democracia. revisar, diputado, si le parece, y respuestas precisas para darle la mayor cabida posible a la participación de la audiencia. De respuesta a los Algunos de Twitter. los tweets que nos hacen llegar. Michael Rumbos dice, este gobierno no haya cómo tapar su falta de políticas acertadas en materia económica y siguen tratando de desviar la atención. ¿Qué comentario le hace? No, desviar la atención no. Hemos dicho que hay problemas estructurales, hemos dicho que hay una guerra económica, hemos dicho que los precios del petróleo se han caído de una manera estrepitosa, que esas cosas no han sucedido aquí. Y yo diría adicionalmente, ningún gobierno distinto al gobierno bolivariano hubiera podido soportar esta situación tan terrible desde el punto de vista económico en condiciones de paz social. Y lo vamos a seguir superando. Tú hablabas de que el 80% está en contra del gobierno. Yo creo que es una lectura equivocada. Yo puedo estar en desacuerdo y puedo tener un descontento con la situación económica del país, pero una cosa totalmente distinta es un rompimiento con el gobierno bolivariano. Yo mismo voy al mercado y por supuesto que si no consigo un producto y a la hora de pagar, esto tiene un elevado monto en bolívares y yo estoy en situación de malestar, pero yo no me voy a apartar del chavismo, por eso. Y ahí es donde está la gran fortaleza de la Fuerza Revolucionaria. Por razones de tiempo, un comentario más, diputado Farías, lo escribe Alexis Martínez y dice, ¿por qué siempre se habla de paramilitares, pero nunca hablan de los narcoguerrilleros? No, los que fomentan el narcotráfico en Colombia son grupos de poder que tienen una capacidad de incidir en el Estado venezolano, en el Estado colombiano, que han estado al frente del Estado colombiano por décadas, que armaron a los paramilitares precisamente para derrotar a la guerrilla. Los que promueven el narcotráfico en Colombia están plenamente identificados. Yo no sé cuál es el intento y el esfuerzo. Y la necesidad de vincular el narcotráfico con otros factores. Los que promueven esto están plenamente identificados y una figura pública incluso que está siendo solicitado, y no sé por qué no lo han capturado por el FBI, que es Álvaro Uribe, promotor del narcotráfico y promotor del paramilitarismo y una figura emblemática de la política colombiana y que tiene sus tentáculos incluso aquí en Venezuela. Estos señores que han sido capturados con crímenes horrendos, descuartización de personas, o descuartizamiento de personas y que han estado vinculados al tema de la guarimba, lo han declarado abiertamente. El que financia esas políticas violentas a las cuales está vinculada la MUD es desde Colombia Álvaro Uribe con dinero del narcotráfico. Eso no queda absolutamente ninguna duda. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, diputado. Por favor, lamentablemente, en 5 segundos, se va a retomar, diputado, la discusión del aumento de la gasolina que había hecho referencia el presidente Maduro. ¿Qué ha pasado con eso? No, el presidente ha dicho que en su debido momento se va a tomar la decisión, en todo caso, la solución de los problemas del país. Pero no es necesario en este momento un aumento de Yo los creo que es necesario discutirlo. Y lo que ha dicho la oposición, fíjate, una medida en la cual todo el país se tiene que poner de acuerdo es absolutamente obvio, elemental, pero ¿qué dice? Entonces viene con el chantaje electoral. ¿Cómo van a aumentar el precio de la gasolina? Eso debe abordar la crisis. ¿Cómo estamos regalando nosotros el petróleo cuando fueron ellos los que regalaron el petróleo a las grandes compañías transnacionales poniendo el precio del petróleo a $7? El cinismo, pues, hecho política. Con una posición de esa naturaleza es imposible impulsar de manera sobre la base de la corresponsabilidad y la participación de toda la fuerza política un proyecto nacional. Diputado, agradecido de que haya igualmente tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros el diputado de la Asamblea Nacional por el PSV, Jesús Farías.